Hola, en este video vamos a dar una definición general acerca de la investigación científica y del conocimiento científico. En líneas generales, decimos que la investigación científica implica un permanente planteo de problemas para los que las respuestas que había quedaron anticuadas o los problemas van mutando y por lo tanto las respuestas deben renovarse, o el planteo de problemas para preguntas nuevas que antes no existían. Implica conocer la organización de los fenómenos, las relaciones entre esos fenómenos y las leyes que los regulan. Y se trata, en líneas generales, de un procedimiento, de una serie de pasos. En tanto pasos, hablamos de un procedimiento para alcanzar un conocimiento riguroso y objetivo de la realidad. Cuando remarcamos en rojo procedimiento y conocimiento objetivo de la realidad, estamos hablando entonces de esa serie de etapas que deben ser cumplidas con total rigurosidad y de manera estandarizada para no alterar esos pasos y para hacer que todas aquellas etapas que incluimos en este proceso de análisis científico nos resguarden de cometer errores que alteren o ensucien los resultados finales a los cuales vamos a arribar. Y cuando nos referimos a conocimiento objetivo de la realidad, no nos estamos refiriendo a un conocimiento despojado de subjetividad. Siempre hay subjetividad en el conocimiento científico porque por algún motivo elegimos el tema que elegimos, el modelo teórico que elegimos y la metodología que elegimos, ¿sí? Y eso muchas veces responde a razones subjetivas o de historia personal o de formación personal. En realidad estamos hablando de un conocimiento objetivo en términos de replicabilidad, contrastabilidad empírica y comunicabilidad. Cuando hablamos de replicabilidad, implica que la comunicación que hacemos del proyecto debe ser tan clara, tan eficaz y tan distinta que le permita a otro investigador reproducir exactamente los mismos pasos que nosotros hemos llevado a cabo en este procedimiento con el fin de replicar el estudio y poner a prueba nuestros resultados en otra población, por ejemplo, o en otro momento histórico, por ejemplo. Y para eso se necesita de la contrastación empírica. El conocimiento científico siempre implica una contrastación empírica y eso lo diferencia de otros tipos de conocimientos humanos, como son, por ejemplo, la opinión y el dogma, que no están sujetos a contrastación empírica. Entonces, esta contrastación empírica, recordemos, implica su replicabilidad, pero la condición sine qua non para la replicabilidad es la comunicabilidad. Y es lo que aquí vamos a ver como foco de este curso. Cómo comunicar eficazmente para que nuestra comunicación sea clara, distinta y que permita a otros investigadores replicar nuestros procedimientos a fin de contrastar empíricamente sus datos con el fin de examinar si sus resultados coinciden o no con nuestro trabajo previo. A la vez, el conocimiento científico debe ser relevante. ¿Qué significa esto? Que debe tener algún aporte, ¿sí?, al cuerpo de conocimientos que ya existe en el recorte disciplinar en el que hemos elegido trabajar. Es decir, que no debe ser simplemente, como decíamos antes, una mera replicación, sino que vamos un paso más adelante. Implica ya hacer un aporte nuevo en términos de conocimiento, ya sea porque hemos incorporado una metodología diferente, porque hemos analizado datos en una población nueva o porque hemos incorporado alguna nueva variable en el diseño o bajo un enfoque teórico diferente. Entonces, siempre implica una contribución científica nueva. E implica también, además de originalidad, por supuesto, una transferencia aplicada, es decir, que personas concretas, instituciones concretas, sistemas de salud, sistemas gubernamentales, sistemas educativos, se vean beneficiados
en el plano empírico, en el plano práctico, en el plano profesional, en su vida cotidiana, por los hallazgos que nosotros transmitimos en nuestra investigación. Es decir, que no solamente esto represente un aporte en términos teóricos, científicos, en términos de modelo, sino que también represente un aporte en cuanto a mejoras en la calidad de vida de personas, comunidades, grupos o incluso sistemas de salud, educativos, gubernamentales, etc. Y esto debe ser dicho en nuestra comunicación científica y puesto de relieve, puesto que ahí está una de las mayores contribuciones, ¿sí? En la relevancia, en la transferencia y por supuesto en la originalidad que requiere el armado de una investigación científica, mucho más en el caso de una tesis. Dicho esto, vamos a centrarnos en el circuito de una investigación que ustedes seguramente conocen, pero vamos a ampliarlo un poco más. Cuando se nos plantea un problema científico, tenemos una pregunta cuya respuesta ha quedado desactualizada o quizás un problema nuevo que no tiene todavía respuestas. Entonces, para ello recurrimos a un modelo teórico que es un cuerpo teórico, es un enfoque que tiene dentro de sí definidos cierta cantidad de conceptos, que por supuesto son todas esas definiciones acordes a ese modelo teórico y a sus presupuestos. Esos conceptos en psicología también son llamados constructos porque los conceptos psicológicos no son tangibles, no son captables por la experiencia sensible, sino que debemos inferirlos. Es entonces que elaboramos hipótesis que implican respuestas alternativas al problema que hemos planteado, sigan la flecha, respuestas alternativas son esas hipótesis al problema que hemos planteado, pero como los conceptos o constructos en psicología tienen definiciones teóricas, debemos bajarlas a la práctica, al plano empírico, al plano del dato, es decir, al plano del comportamiento humano, mediante lo que se llama el proceso de operacionalización. El proceso de operacionalización, no es más ni menos que la traducción, entre comillas, de la definición teórica del concepto o conceptos que queremos analizar en la investigación a indicadores empíricos que nos permitan relevar su presencia o ausencia o su grado de presencia, por ejemplo, o su cuantía de presencia en el comportamiento de personas reales en el plano empírico. Cuando nosotros no seguimos todo este circuito de manera rigurosa y tenemos inconsistencias entre la definición teórica y la operacionalización, es decir, la traducción de esa definición teórica a indicadores empíricos a nivel del dato del comportamiento humano, es donde nosotros corremos el riesgo de cometer errores teórico-metodológicos que afecten a la bondad de nuestro proyecto de investigación. Es entonces que debemos prestarle mucha atención a todo este circuito y tener realmente mucha atención puesta en la coherencia interna entre las definiciones de los conceptos que nosotros vamos a analizar y las definiciones operacionales o qué indicadores empíricos vamos a utilizar para dar cuenta en el comportamiento humano de esos indicadores empíricos que en definitiva estarían dando cuenta de las definiciones conceptuales. Cuando tenemos inconsistencias entre el plano abstracto o teórico y el plano empírico o del comportamiento, es donde surgen las dificultades con nuestro proyecto de investigación. Este es uno de los tantos puntos en donde debemos prestar muchísima atención y es aquí en donde los investigadores, que tenemos un poquito más de experiencia, les hacemos poner más atención porque es un error bastante común. Muy bien, teniendo esto en cuenta y recomendándoles que vayan a la bibliografía y repasen esto en la bibliografía recomendada en el curso y en toda la estructura mayor que ustedes están cursando, vamos a pasar
a los apartados de una comunicación científica en el próximo video. Muchas gracias.